A continuación presentaremos la independencia mexicana dividida en 4 etapas, las cuales relatarán mis compañeras Hilary, Rubí, Alondra e Isabela. Al final se incluirá una conclusión de esta. ¿Por qué es importante informar de la independencia mexicana? Porque todo lo que se hizo en ese entonces nos afecta ahora y todo lo que se hará afectará a nuestro país. Por lo tanto, la independencia mexicana fue el punto de partida para nuestro país y el punto que va a decidir, o ya decidió mejor dicho, todo lo que se desarrolló en nuestro país. La independencia mexicana fue una guerra, una independencia que lideró Miguel Hidalgo y otros de sus compañeros, nuestros héroes de patria, por muchos años para poder abolir el esclavismo y poder destruir las clases sociales y derrocar a la corona que reinaba en México como absolutista. Gracias a esto somos ahora un país independiente separado de España y un país que se mantiene a flote. La Revolución de Independencia de México fue producto de un largo y complejo proceso histórico, cuyos antecedentes inmediatos los ubicamos en la segunda mitad del siglo XVIII. Fueron las condiciones internas de desigualdad, explotación y miseria en la mayoría de la población, las que detonaron una guerra violenta y prolongada. La lucha armada se alargó durante 10 años, de 1810 a 1821, en los cuales podemos distinguir 4 fases o etapas. La primera etapa. En esta etapa de independencia inicia con el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810. Termina hasta la muerte de don Miguel Hidalgo y Costilla el 30 de julio de 1811. En esta etapa destaca la participación de los criollos, el padre don Miguel Hidalgo y Costilla, los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, y los corregidores don Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, como iniciadores del movimiento armado. La participación de miles de personas de los estratos sociales más bajos fue decisiva en el desarrollo de la guerra. Miguel Hidalgo le imprimió un carácter social a la guerra a través de decreto para la abolición de esclavitud, decreto para la devolución de tierras, además de crear el periódico El Despertador Americano, que sirvió como medio de propagación de las ideas independencistas. En ese momento, habían diferentes grupos de personas: los realistas, que apoyaban al rey; los insurgentes, quienes eran los que querían la independencia; y por último los autónomos, los que querían una república. Los sucesos ocurridos fue la conspiración de Valladolid. La conspiración fue descubierta el 21 de diciembre de 1809 y sus miembros fueron encarcelados. Sin embargo, su influencia había echado raíces en Querétaro y San Miguel el Grande. También el Grito de Dolores. En el pueblo de Dolores, el cura Miguel Hidalgo convoca a una lucha armada en contra de la dominación española, en un acto conocido como el Grito de Dolores y el cual da inicio a la independencia de México. Batalla del Monte de las Cruces. La batalla del Monte de las Cruces fue un enfrentamiento militar ocurrido en el Monte de las Cruces, cercano a Toluca, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, el 30 de octubre de 1810, entre las fuerzas del ejército insurgente, dirigido por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, y las fuerzas leales a la corona española, comandadas por el coronel Torcuato Trujillo. La toma de Albóndiga de Granaditas fue una acción bélica realizada en Guanajuato, México, el 28 de septiembre de 1810 entre los soldados realistas de la provincia y los insurgentes comandados por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Después, apresamiento de Hidalgo, Allende y los Aldama. Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Mariano Abasolo, Mariano Jiménez y otros más fueron conducidos primero al antiguo presidio de la población Acatita de Baja y luego enviados a Chihuahua, donde serían juzgados, posteriormente fusilados. Los fusilamientos de Miguel Hidalgo, Costilla, Juan Aldama, Ignacio Allende y Mariano Jiménez fueron el 30 de julio de 1811.
Y con esto se da por terminada la primera etapa de la independencia de México. La segunda etapa se caracteriza con la asistencia de dos en el sur del país al mando de María Morelos, que antes había sido el cura, pero al ser entrevistado tiempo antes con el Haro, le dijo que se encargara de organizar al pueblo del sur. Esta etapa se caracteriza por la organización y definición de este movimiento. Se le unieron los hermanos Juan José y Galeana, que contaban con mucha popularidad, tierras y conocimiento. El virrey mandó a Francisco París a combatir contra Morelos, pero en Tres Palos el ejército insurgente obtuvo la victoria, José María Morelos y Pavón. Comienza a tener victorias en el sur y en el centro del territorio nacional. El Congreso de Anáhuac, también llamado Congreso de Chilpancingo, convocado el 14 de septiembre de 1813 por José María Morelos y Pavón, fue el primer congreso independiente que constituyó a la Junta, declarando la independencia de la América septentrional del trono español. El documento que mejor refleja el ideario social y político de Morelos es el conocido el título Sentimiento de la Nación, donde por primera vez se planteó la independencia de México del dominio español. Los Sentimientos de la Nación es un documento que fue expuesto por José María Morelos y Pavón el día 14 de septiembre de 1813. Mexicanos más importantes, el conjunto de ideas expresadas se fundamenta en la guerra e independencia de los Estados Unidos, así como la Revolución Francesa. Morelos redactó la famosa Constitución de Apatzingán en 1814 y se eligieron para el puesto del poder en el Congreso a Bustamante Quintana Roo y otros pros. El secretario de Morelos leyó después de la manifestación que hacía al Congreso con el título del Sentimiento de la Nación, en el que se declaraban que América es libre e independiente de España y de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. Se reconoce la religión católica como único culto. En cuanto a lo político, se aceptó la soberanía del pueblo, el poder debía de caer en sus representantes, a su vez dicho podía dividirse en los tres legislativos, ejecutivo y judicial. Fue derrotado en Valladolid y los realistas que han entrado en el sur, el Congreso tuvo que andar peregrinando por distintos lugares y cuando iba a patinar en octubre de 1814 de conocer la Constitución inspirada en la francesa de 1793 y la española de 1812. El poder es que importa donde el duelo a los americanos es provisional, mientras al igual que llegamos a la anarquía, los americanos tenemos que crear un país nuestro, una constitución. Y Zaira Conduzco nos estaba hablando de Morelos. La tercera etapa de la independencia de México es la resistencia y cuenta entre criollos a Guadalupe, Victoria, Pedro Ascencio y Vicente Guerrero. Esta etapa se desarrolló entre diciembre del año de 1815 y febrero del año de 1821 y es considerada la etapa más compleja. Con la muerte del siervo de la nación, que fue fusilado en Ecatepec, en el Estado de México, se crea un gran vacío en el mando del grupo insurgente y de los realistas. Aprovechando esa situación, logran rehacerse y recuperar la ofensiva, donde la organización del movimiento rebelde desató una dura contraofensiva por parte del ejército realista. En cabeza de este estaba Félix María Calleja, quien a través de la fuerza y también de la persuasión redujo considerablemente la fuerza y el ánimo de los rebeldes criollos. En una estrategia de defensa más que de ataque, los rebeldes se mantuvieron en pie de lucha en zonas que resultaban muy agrestes para los soldados españoles. Dos hechos que fueron fundamentales, que marcaron el curso de esta etapa y favorecieron toda la consumación, fue el nombramiento de Juan Ruiz de Apodaca como virrey y su política de indulto, que polarizó la lucha armada. Mientras que la mayoría de rebeldes decidieron aceptar el perdón de la corona, los grupos que subsistían radicalizaron sus demandas. Durante este periodo, es importante destacar el apoyo a la causa independentista por parte de Javier Francisco Mina, que fue un liberal español que luchó y murió por los valores insurgentes en el año de 1817. Este periodo o etapa acaba en febrero de 1821 con la firma del trascendental Plan de Iguala.
Etapa 4. La consumación. Esta etapa inicia el 24 de febrero del año 1821 con el Tratado de Córdoba y luego con la firma del Plan de Iguala. Este es un documento político en donde quedó plasmado de forma escrita y pública que la Nueva España había llegado a ser un país completamente soberano e independiente, y cuya finalidad fue fijar 4 objetivos principales y fundamentales: la independencia de México, la permanencia monárquica con Fernando VII u otro integrante de la corona de España, nombrar como única en el país a la religión católica y, por último, la unión de las clases sociales. El 27 de septiembre, el ejército trigarante, al mando de Agustín de Iturbide, entra triunfal a la Ciudad de México. El contingente, compuesto por los soldados del general Iturbide y los insurgentes que aún quedaban, avanzó por la actual calle de Madero en el centro histórico. Con este pasaje terminó formalmente la lucha por la independencia de México. Con la firma del Plan de Iguala, se logró la dominación de las fuerzas realistas y con ello el máximo objetivo, la meta más buscada y lograda por medio de un acta formal. El día 28 de septiembre del año 1821 se logró la independencia de México. De esta forma se dio por concluida la emancipación de México y todas las metas y propósitos que fueran establecidos por José María Morelos. Los años posteriores fueron de crisis política y militar, en la que los mexicanos intentaron probar varios sistemas políticos mientras enfrentaban una dura crisis económica. Conclusión. Los liberales obtuvieron lo que tantos años estuvieron buscando: una república, libertad y opiniones propias. Y todos esos momentos buenos, malos e historias conmemora cómo México llegó a ser independiente y soberano. A pesar de los malos ratos, pérdidas y derrotas, lo que los destacó a todos fue el no rendirse, el no darse por vencidos a pesar de que eran minoría. Y ese, entre muchos otros, es un mensaje y reflexión que nos dejan nuestros ancestros y personajes históricos hacia todos nosotros. Desde la primera etapa con Miguel Hidalgo hasta la última con Guerrero, personas importantes que tomaron su voz para inspirar a otros y hacer cambios en la vida de muchos. Mas no solo eran ellos, sino muchas personas que los apoyaron, todos los vendedores, pastores, soldados, entre todos, se unieron para darle fin a las injusticias de España hacia toda la población. Ellos no se querían quedar callados ante las decisiones y opiniones de ese gobierno, y optaron por tomarlas por ellos mismos, por el anhelo de que sus descendientes no sufrieran por eso. Lo hicieron. Forjaron los cimientos y decisiones de nuestra patria, nuestro México independiente. Ahora, hoy en día recordamos a cada uno de ellos y todas sus hazañas como héroes, y los que nos salvaron de lo que pudo haber sido ante el mandato de España, pero no será, porque tuvimos la oportunidad de nosotros elegir lo que somos hoy en día. El recordar estos momentos y sucesos que marcaron la historia de nuestro país ayuda a saber de dónde venimos y que todas esas batallas por lo correcto tuvieron un propósito y uno correcto, lo que tuvo que pasar para que este país llegara a estar donde esté, porque aun a pesar de las caídas pasadas y presentes, se le conoce como uno que no se da por vencido, ahora ni nunca.